Entonces eso es triste cuando nosotros le añadimos a un texto o a lo que Dios dijo, le añadimos algo para vernos como más espirituales, para vernos como más temerarios, para causar ese temor y que la gente crea que nosotros, wow, que la divinidad habla solo conmigo y que tiene esto, y causar un temor, un espíritu de temor para controlar a la gente o de alguna manera crearle un temor. No, lo que estás es perjudicando. Dios no está responsabilizado con lo que Dios no ha dicho, porque lo que Dios ha dicho es lo que permanece. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Usted sabía que los espíritus también le ministran a las personas. Usted sabía que los espíritus extraños le hablan a las personas y la persona cree que es Dios que le está hablando. Eso está muy fuerte. Y dice, probá los espíritus. Me las susurraron, ahora te las digo yo, porque esto lo hemos aprendido y sabemos que esto es verdad. ¿Y quién le había susurrado esas palabras? Ese espíritu delante de él, que no supe quién era, pero me espantó y me dijo todas estas cosas. Y yo te lo estoy diciendo como una revelación, pero era el diablo que le había hablado. Muy buenas noches, mis amados amigos y ministros, pues que nos escuchan todos los martes y los viernes a las 9 de la noche. Bueno, hora Houston, hora Texas. Como siempre, no vengo solo, vengo con mi amada y hermosa esposa. ¿Cómo nosotros aumentamos nuestra fe? ¿Cómo avivamos nuestra fe? La avivamos ciertamente en la escritura en Romanos, y ya yo lo tenía por aquí marcadito. Romanos 10:17 dice: así que la fe viene por medio de la predicación, y la predicación a través de la palabra de Mesías. Esta es una versión que yo tengo que se llama Biblia textual, pero conocemos ese versículo que dice que la fe viene por el oír, por el escuchar la palabra de Dios. Y de esa manera ciertamente nosotros avivamos nuestra fe cuando nosotros escuchamos de la escritura, cuando nosotros escuchamos la prédica en la congregación, cuando nosotros estamos escuchando constantemente personas que están hablando de la escritura. Nosotros estamos avivando nuestra fe también. En oración nosotros avivamos nuestra fe o cultivamos nuestra fe también. El solo hecho de estar reunidos, congregados en la congregación, valga la redundancia, es una manera como nosotros podemos tener avivada nuestra fe. Tú cuentas mucho una anécdota, o creo que es una vivencia real de una persona que se molestó o tuvo un disgusto con una persona en la congregación, y entonces ella dejó de congregarse un tiempo, y el rabino fue a visitarlo a su casa, y esta persona estaba sentada frente a la chimenea, y entonces el rabino quería darle una lección, pero sin decirle nada. La otra persona también estaba molesta y tampoco dijo nada. Se sentó el rabino al lado de él frente a la chimenea y tomó un tizón de esos de los más grandes y que más ardía, con la tenaza, y lo separó de donde estaba la fogata, pues de la chimenea. Lo separó y lo puso a un ladito, y ese tizón poco a poco se fue apagando, poco a poco, hasta que ya al pasar de algunos minutos el tizón dejó de arder. Y entonces esa persona que tenía varios días, ya varias semanas quizás, sin ir a la congregación, a congregarse con los demás creyentes, entonces entendió el mensaje que le quiso dar el rabí, que cuando no se congrega, poco a poco se va apagando la fe. Y el rabino le dijo: te espero este próximo Shabbat en la reunión. Entonces fue sin decirle una sola palabra, fue una lección que aprendió esta persona, que cuando nosotros dejamos de congregarnos, esa es una de las maneras como desalentamos nuestra fe. Y así sucesivamente nosotros aprendemos en nuestro caminar. A medida que vamos madurando, aprendemos que nosotros debemos hacer
acciones, debemos hacer cosas para alentar, para alimentar, para que nuestra fe crezca. La idea es que siempre nosotros, hablando de la comunidad, familias de la fe, los familiares, pues nosotros que estamos en la unidad en el cuerpo del Mesías, que nosotros entendamos que la mejor forma de mantenernos avivados es orando unos por otros, unidos en nosotros. Dice que en el vínculo de la paz, así como nos hemos unido con el vínculo, hemos creado simpatía con el Rúa, tenemos que crearlo en nosotros y mantenernos juntos en ese fuego, en oración, en hermandad, en amor, en todo eso. En darnos palabras. Con la finalidad de mantener esa llama, ese fuego encendido en nosotros. Amén, así es. Y leyendo la escritura también avivamos nuestra fe. De hecho, hay un libro, el libro de Josué. A mí me gusta muchísimo este libro. Me gusta, es uno de mis favoritos. Porque yo siento que cuando yo estoy un poco cabizbaja en mi fe, leer ese libro me alimenta. De ver cómo Dios obró de una manera tan hermosa, tan poderosa, tan fiel con el pueblo de Israel, cómo le dio esas batallas, cómo le libró de tantas cosas, le dio la victoria en tantos momentos difíciles. Es un libro que realmente nutre mucho mi fe y ciertamente leer la escritura, leer la Biblia, también es algo que alimenta, que nutre, que fortalece nuestra fe. Sí, porque obviamente está claro de que la palabra del Eterno es más viva y eficaz que una espada de doble filo, ¿verdad que sí? Pero si agarramos la parte que es viva, que tiene, que es propia del Eterno, es suya, ella dice que no vuelve vacía, y que a usted como a mí me ha pasado, que yo he estado leyendo la escritura y hay veces que como que todas las letras se fueran y un versículo en específico se queda ahí y que se hace como más grande, se hace como más vivo y wow, y ese episodio lo vive cada persona que tiene su episodio con el Señor y esa vivencia, sí, y tú dices, wow, eso es para mí. Esa palabra en la parte teológica, bíblica, escritural, se le conoce como epignosis. La epignosis es tener una experiencia cuerpo a cuerpo, o es una educación, es transmitir un conocimiento cuerpo a cuerpo. Y cuando el Eterno quiere tener un contacto, ese momento íntimo, nos hace vivir ese tipo de experiencia. Y viviéndolo conforme a su palabra, pues se vuelve más intenso, más fuerte al saber que tengo ese contacto a través de la palabra del Eterno con Él. Wow, eso sabe, o sea, puedo distinguir pues que no estoy solo, que hay alguien que me está observando, que hay alguien que está mirando, está al tanto de mi situación y que eso me da fuerza para seguir. Por lo menos a mí me lo ha dado. Así es. Así nos pasa mucho a todos. Seguro que cada una de las personas que está ahí atrás tiene también su testimonio. Saludamos a la pastora Tuti, a la hermana Dora Sánchez. Sí. Bueno, mis amados, entonces en realidad lo que queremos decir y hacer el ambiente es para que usted esté de que es la manera de avivar, es la manera de cultivar, es la manera de que yo pueda pues alimentar esa fe en mí, esa confianza y que los agentes externos que están afuera no me dañen, no penetren. Una cosa que me llama mucho la atención y usted debe estar claro, es que Pablo dice que debemos ponernos el yelmo de la salvación como casco, porque para que podamos apagar los dardos de fuego del maligno. La gente ve que eso es un casco romano, pero eso no es un casco romano, no. Eso que Pablo está usando, si usted supiera que eso tiene que ver con el Cohen Gadol, eso no tiene nada que ver con el soldado romano. El Cohen Gadol es el sacerdote, el sumo sacerdote. El sumo sacerdote. Entonces, eso no tiene nada que ver con un soldado romano. Yo quiero decirle anteriormente de que Pablo jamás usaría un soldado romano cuando habían sido asesinos, malos. Esa gente, todo era, y como muy judío y temeroso de la Torah, él nunca iba a usar
a un romano como un ejemplo para poder ilustrar él de manera simbólica lo que tenía que ver con la palabra de Dios. Nunca. Dice cuando, ¿a quién está usando como ejemplo? Como a forma, analogía de expresión, está usando la figura del Cohen Gadol. Está hablando de su yelmo. Está hablando de lo que él usaba con el fin de ¿qué? Porque eso era ungido y eso hacía pues que él tuviera el nivel espiritual que él había alcanzado, era tan tremendo pues que las cosas externas no penetraban a él. Entonces Pablo dice que los dardos de fuego se apagan en ese contexto. También quiero que sepa esto, que Yeshua también dijo que los pájaros vuelen alrededor de ti, pero que no hagan nido. ¿Por qué Yeshua dijo eso? Sobre tu cabeza. ¿Por qué? Porque el pastor de ovejas tenía una rutina que él lo hacía pues, para cuidar a la oveja, para protegerla. Sobre todo cuando llegaban en tiempo de invierno, de los pantanos, o cuando el invierno se iba yendo, que había muchos pantanos, emergía una mosca verde, con un aguijón muy, muy fuerte, maligno. ¿Y a dónde iba? Hacia donde estaban las ovejas. ¿Y qué pasaba? Que la parte favorita de esta mosca es la parte frontal, porque es la parte más débil de la oveja. Y cuando ella agarraba y metía su ponzoña ahí, lo duro es que ella defecaba. A la misma vez que metía su ponzoña, defecaba en la oveja. Entonces creaba gusanos y en vez de subir a la superficie, no, ellos perforaban el cráneo y la oveja sufría dolorosamente, y para que no sufriera había que sacrificarla. Y es por eso que el pastor agarraba todos los días y le frotaba la cabeza con aceite de oliva. Le frotaba el aceite con esa parte frontal con aceite de oliva. ¿Por qué? Porque era como un repelente. Y entonces ese repelente, como repelente, que ella no hacía su cometido, no cumplía su cometido. Entonces también tiene que ver con este hecho de que también David dice, él unge mi cabeza con aceite. Está hablando de lo mismo. Yeshua, que no vuelen los pájaros, que vuelen los pájaros, pero que no hagan nido. El pastor que tenía como hábito cada día hacer eso. Y también el rey David y profeta dijo, tú unges mi cabeza con aceite. Tiene que ver con lo mismo. ¿Para qué? Es lo que Pablo está hablando, para apagar los dardos de fuego del maligno. Las moscas, ¿sabe qué significa? La palabra mosca significa Belcebú. ¿Sabe qué significa Belcebú? Belcebú en las escrituras significa el príncipe de las moscas, para poder apagar los dardos del maligno. De eso se trata. Y eso es lo que estamos hablando, que la palabra, la oración, el acercarnos a los hermanos, a estar juntos, a estar orando unos por otros, a estar en el fuego, hace que el aceite del Eterno caiga, nos unja en nuestra cabeza, para que cuando vengan los agentes externos, cuando vengan los que apagan, los que quieren destruir mi vida espiritual, los que quieren separarme de mi vida espiritual, los que quieren separarme como ese tizón fuera del fuego, fuera de esa fogata rica, no lo haga. ¿Por qué? Porque yo estoy ungido en mi cabeza con aceite. Y es obvio que si nosotros no leemos la escritura, que si nosotros no practicamos ninguna de estas cosas que ya hemos dicho, no vamos a conseguir, no vamos a tener defensa contra esos dardos de fuego del maligno. Y nuestra fe va a estar bastante debilitada para poder enfrentar todas esas. Son depredadores, están al acecho, no duermen. No duermen, ¿por qué? Porque son entidades espirituales, incorpóreas. Entonces, que incluso pueden poseer gatos y cosas así, porque no tienen cuerpo, ellos pueden poseer. Y el punto, ¿cuál es? Destruir, dañar, quitar, apartarte, separarte.
Entonces una mentalidad débil, como dice Pablo, lo que tengo es temor que así como la serpiente atacó a Eva y la hizo sucumbir, también pasa eso con ustedes. Está hablando de los débiles, está hablando de las mentalidades débiles, personas pues que se dejen engañar por cualquier situación. Agentes externos, ellos no duermen. Bueno, entonces hoy en este live nosotros queremos hablar de 2 formas que el enemigo usa para desalentar tu fe. Aparte de todas esas que ya hemos mencionado, que son situaciones en las que nosotros podemos mantener nuestra fe firme, nuestra fe fuerte, pero muchas veces nosotros vigilamos la manera como nosotros alentamos nuestra fe, pero no estamos 100% velando en las artimañas que usa el enemigo para atacarnos, para atacar nuestra fe o para desalentarnos. Entonces, de esas 8 formas vamos a hablar 2 el día de hoy. Una de esas la anoté así. Es decir, Dios me dijo cuando Dios no nos ha dicho. Es atribuirle a Dios palabras o hechos que Él no ha dicho o que Él no ha hecho. Y eso de verdad que pasa mucho. Es muy importante porque hoy en día, con eso del auge que tienen o la necesidad en los ministros, en los ministerios, de que se manifiesten las señales, de que se manifieste la profecía, hoy en día se atribuyen mucho o se están haciendo muchos milagros falsos. Se está profetizando mucha palabra que Dios no dice, se está haciendo muchas señales que Dios no hace. Y entonces todo eso que hace, que está apagando la fe de muchos. Y de eso nosotros tenemos que cuidar. Es triste por causa de que no se ha entendido bien el hecho de que hay un auge. Sí, ciertamente hay un crecimiento y hay una revelación, pero hay mucho plagio y hay mucho engaño. Gente que está usando aparentemente los dones, el profecía, el milagro, es al que más le están sacando provecho. Al don de la profecía, al don de milagro, es lo que más le están haciendo, menos al de la enseñanza. Pero más provecho le están sacando es al don del milagro, a los dones, porque son más de 50, y el don de la profecía. El asunto aquí que está es que es peligroso, que la gente, para mantenerse en el top, para mantenerse arriba, que ya no digo que en un momento no lo tenían, pero llega un momento donde para mantenerse arriba o agarrar más auge, se ponen a plagiar los milagros. ¿Por qué digo? Porque yo lo he visto ya mucho. Yo estuvimos en un lugar donde la persona hablaba de milagro y quítele eso de la oreja, que eso ya está sano. Y la parte de atrás, la persona molesta porque quería otra vez su cosa del oído, porque él había hablado de milagro, eso es mentira. Y otra gente, y otro. Habían como 10 que estaban reclamando, mira, pero él está mintiendo. Que yo le dije a mi esposa y a mi familia, vámonos de aquí, que esto no tiene nada que ver con nosotros. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta eso. Entonces vámonos. Y nos fuimos. ¿Por qué? Porque la persona usan eso en cámara, porque como se están proyectando y están proyectándose afuera para que la gente vea eso. Por eso no les importa a la gente, no les interesa. Entonces eso es triste. Entonces las personas no se dan cuenta que eso destruye. Causa un daño. Causa un daño en la fe, un golpe en la fe. Causa un daño enorme en la fe y debilita la fe de otro. ¿Por qué? Porque ¿qué cosa va a ver esta persona que en las cámaras dicen que fue sano, pero esta persona se va para su casa, sabiendo que no fue así? No fueron 1, fueron más de 10. ¿Qué pasará con ellos al ver de que ese tipo de personas están haciendo esto, están usando el don para engañar? Sabemos que es bíblico, sabemos. Pero lo que quiero darle aquí la estrategia, porque ya usted sabe que es bíblico, pero le quiero dar la estrategia para que usted verifique, usted pueda detectar. Queremos darle la herramienta para que usted pueda detectar el hecho de que es un peligro lo que está sucediendo ahora. Créanme que Dios no necesita ayuda. Muchas veces yo no sé, bueno, lo hacen con esa intención de proyectarse.
pero la realidad es que Dios no necesita ayuda, Dios no necesita que nosotros finjamos milagros que no son, o que hagamos señales que en realidad Dios no está haciendo. Yo tengo un testimonio, pero que eso a mí me queda claro. Mi papá era una persona difícil con el evangelio. Difícil era. Y cuando una persona va a ser sana, va a ser salva, definitivamente no necesita de muchas cosas, solo necesita que Dios lo trate y ya. Y mi papá es tan cerrado y tan de corazón tan duro, y Dios lo trató de una manera que no tuvo que ver esos milagros o esas señales, pero él sí tuvo esas hipnosis personales con Dios que lo convencieron de un Dios vivo, y que a lo último de sus años, a lo último de sus días, él pudo reconocer a Dios, a Yeshua como su Salvador, y a Dios como su Señor, como su Dios, confesarlo, leer la Escritura, y fue salvo. Y entonces hay aquí tengo aquí varios versículos que hablan específicamente de eso. En Deuteronomio 4, 1 y 2, el mismo Moisés, que está escribiendo el libro de Deuteronomio, guiado por Dios, nos dice: no añadiré a la palabra que yo os mando, hablando Dios, ni disminuyáis de ella. Proverbios 30, 5 y 6 dice: no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Y en Apocalipsis también nos da una advertencia acerca del libro. Qué tremendo. Observe bien esto. ¿Cómo es posible que el Eterno se toma el tiempo para que justamente darnos esa nota, ¿sí? Como esa nota subrayada de rojo, ¿sí? O ese intermitente rojo, para que sepas, ten cuidado, no le añadas a esta palabra, no le busques. Los masoretas tenían algo, que ellos iban a chequear cuando un papiro pasaba de un papiro a otro, que era los escribas lo iban a transcribir, iban a hacer una copia fiel de esto, ¿no? Del original, en este caso, aunque ahorita ya no hay original, hay copia de copias de copias de copias. Nadie tiene, ni los ortodoxos, nadie tiene las copias originales. Ojalá que algún día lleguen las de Moisés. Nadie ahorita no tienen originales, solo copias de copias. Pero en este caso, cuando estaban los originales, ellos, los escribas, se metían en una búsqueda para poder transcribir el del papiro original a otro, a transcribirlo en otro papiro. Y el masoreta venía a chequear. ¿Por qué? Porque si cambiaban una J, una tilde o una yo en Yu, Hei, Van, Hei, y se cambiaba o se ponía una la Bad, que era más grande que la yo, evidentemente ya no decía Yahweh, ya no decía Yo, Hei, Van, Hei. El masoreta venía a asegurarse que a la J y la tilde estuvieran ahí. ¿Para qué? Para que se entendiera lo que dijo el Eterno. ¿Ah? ¿Qué fue lo que dijo? Que no se estaba añadiendo ni se estaba A ver, ahí donde lo dijo, en Deuteronomio o Devarim, capítulo 1, capítulo 4, verso 1 y 2. Entonces ellos venían, chequeaban bien, se daban cuenta que todo estaba igual literalmente, sin añadir ni quitar. Entonces, hasta para traducir tenían miedo. Para poder traducirlo tenían que sonar consonantemente como su original o en el idioma original que había sido dado. Entonces tenían temor, había un temor profundo sobre eso. Entonces ahora, ¿qué es lo que pasa? Que hay un problema, el asunto que hay un problema muy grande, que ahora la gente quiere interpretar a su manera, a lo que se le venga a la mente, a sacar un texto y a lo que yo crea. Lo que se me venga a la mente, digo, así dice Dios. Y mucha gente usa el nombre de Dios por el simple hecho de ponerle más sabor o de ponerle más fuerza a lo que ella quiere decir o él quiere decir, para tener un espíritu de terror en la persona,
para que la persona diga, wow, fue Dios quien lo dijo. Y eso es triste. No sabe el pecado que comete quien lo hace y a quien se lo hace. Porque quien lo hace dice que el Eterno no tomará. ¿Sabe cuál es el que dice? Que los mentirosos no entran al reino. No es lo que hablan alguna mentira. Es los mentirosos que tuercen la palabra de Dios, que dicen Dios dijo cuando Dios no dijo nada. Ese es el mentiroso que no entrará al reino de los cielos. El que adjudica en proporción directa, interpretando la escritura y diciendo Dios es el que dice esto y Dios no ha dicho nada, pero Dios me lo reveló. Pero ¿cómo te lo va a revelar Dios si lo que tú estás diciendo está fuera del contexto de Dios? He allí la delicadeza de estudiar y de profundizar y de escudriñar las escrituras cuando la persona tiene un ministerio de pastor, de maestro, de enseñar. Un ministerio de enseñanza. Yo me quedé sorprendido. Yo tengo dos personas, bueno, tengo varios hijos míos espirituales, pero hay un pastor que se llama el pastor Bautista. Increíblemente es un hijo, él tiene su congregación en Atlanta, Georgia. Y ese pastor, que es mi hijo espiritual, es tan tremendo y tan humilde que sabe, ha aprendido muchísimo. Llevo años ayudándolo y ha aprendido muchísimo. Y cada vez que viene con la idea, enséñeme, padre, corríjame, o tiene un tema, padre, ayúdeme en esto, hijo mío, tal cosa, X, oye, wow, está muy bueno. Entonces le he visto el resultado a él, ha tenido la capacidad de pedir ayuda. También igual al pastor Ignacio Palomo. Hace poco estuvimos con él en una formación de liderazgo. Y el pastor Ignacio Palomo, con tanta humildad y sentado, yo quiero que me enseñe, yo quiero aprender, y está conectado incluso ahorita. Y yo también testifico que mi esposo también pide ayuda, porque yo también le he hecho preguntas a él y dice, bueno, esto no lo sé, pero entonces se pone a preguntar porque él tiene sus fuentes y él también pide ayuda y él también se deja ayudar. Me siento a aprender, no me la sé toda. A veces que se me pone una encrucijada y a mí no me gusta dar una respuesta inmediata de algo. No, yo voy al contexto. Me gusta ir al contexto, y cuando es algo grave y que tiene que ver con algo que puedo apagar la fe de alguien, no, espérame un momentico, tengo que preguntar, tengo que ir, tengo que indagar, tengo que triangular para ver qué pasa y luego te respondo. ¿Por qué? Porque no hablo aceleradamente, no hablo por hablar. No, me da miedo. ¿Por qué? Porque si yo hablo algo que pueda dañarle la fe a mi esposa, que mi deber es guiar a mis padres. ¿Tú sabes lo que es? Tengo necesidad de decirle esto. Pablo dice, en la congregación callen las mujeres, en Corinto. Entonces la gente malinterpreta todo eso y le da una mala interpretación de manera, uy, Dios mío, que eso da tristeza. Cuando Pablo habla, no está hablando en esta época. Yo quiero que usted entienda que el destinatario original no éramos usted ni yo. Siempre lo he dicho y lo vuelvo a decir, lo vuelvo a recalcar, porque el destinatario original tenía que ver con la iglesia de Corinto. A ese mensaje estaba pasando ahí, que ahora lo tomamos como referente para aprender muchas cosas, es otra cosa. Pero usted y yo éramos ese destinatario. Entonces, ¿qué sucede? Cuando Pablo le está diciendo que la mujer que llegue en la congregación, no está diciendo que ellas no tienen el valor ni tampoco la autoridad para hablar. No, no es eso. Es que hay un problema que según las leyes halágicas, según la Torá, el hombre enseña. Cuando el hombre está enseñando en la sinagoga, está enseñando, la mujer se sienta a aprender, y en ese momento de aprender ella no puede hablar. ¿Por qué? Porque ella aprende y luego viene a su casa a enseñarle a sus hijos, porque la madre, la esposa, es la que enseña Torá a los hijos en casa, es la que educa a sus hijos, el trabajo más duro que hay. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Pablo dice que las mujeres callen en la congregación, es porque no es el tiempo de hablar, sino el tiempo de aprender. El tiempo de aprender. Y es por eso que digo que es necesario que tomemos el tiempo. Igual el hombre, cuando se sienta a aprender y toma su silla y se sienta a aprender, es por causa de ¿qué? Que tiene una necesidad, que hay en él un vacío de conocimiento y necesita aprender. Y es por esta causa
que necesitamos con urgencia personas con la sencillez, que de verdad reconozcan y que rompamos ese orgullo y que nos enseñen. Y el propósito de estos live es darle esa luz a usted, es entregarle esa herramienta para que aprenda más, y vaya tomando más luz en todo esto. Mire, interpretar mal las escrituras es un delito grave. Es un delito muy grave. Es un delito demasiado grave y ahí tendríamos nosotros que tener temor de Dios, temerle profundamente. ¿Por qué? Por causa de que yo no puedo decir Dios dijo cuando Dios no dijo. Yo no puedo decir, pero es que Dios me ministró esta palabra. Si la palabra que Dios le dio a usted, mire, ¿sabe cómo se significa esto? La palabra escrita, esta palabra escrita significa pechá. La palabra pechá. ¿Qué es pechá? Los mandamientos del Eterno, la palabra del Eterno. ¿Qué es pechá? Pechá es lo escrito, lo literal. Es lo básico que fue escrito. Lo que leemos. Lo que se lee. Entonces, ¿qué pasa? Esa palabra es pechá. Un rabino jamás de los jamases, nunca, nadie, ningún intérprete va a pasar por encima del pechá. Va a pasar por encima de lo escrito, de lo literal. ¿Por qué? Porque es el Eterno que lo dijo. Entonces, cuando él va a interpretar cualquier texto en analogía de expresión, o él va a aplicar una de las metodologías más antiguas, pechá es la primera parte, dras es la segunda, para ver qué es lo que está oculto detrás del texto. Esa parte de interpretación, que es la parte más antigua, judía, para interpretar el texto. Él sabe que él no puede interpretar el texto a su manera, sino si hay algo que está hablando, que está implícitamente dicho, la palabra misma lo va a responder. Entonces, ¿qué hace? Hace una analogía de expresión, buscando un texto que se parezca a ese texto para poder interpretarlo correctamente. No dar una interpretación por encima. No, debe tener mucho cuidado. Entonces, por esa causa, que cuando una persona no interpreta o dice Dios me dijo, pero en las escrituras no tiene contexto, es mentira lo que dijo, porque Dios jamás va a pasar por encima de su palabra. Sin lugar a dudas, tenemos que tener un enorme cuidado de añadirle, porque por añadirle algo a las escrituras podemos debilitar la fe de muchos, y aunque sea de uno. Pero detrás de ese uno pueden haber miles. Porque a lo mejor el llamado de esa persona no es de una, sino de miles. Tú puedes tener la bendición de rescatar un alma, pero no tienes idea que esa alma tiene asignada miles de almas en el propósito que Dios tiene con él. Y si tú no le suministras lo que tienes que suministrarle adecuadamente, puedes perjudicarle su fe y puedes dañarlo. Y eso cae sobre tu cabeza. Pues sí. Sigo leyendo aquí mis citas bíblicas. Y tengo Apocalipsis 22, 18 y 19, que esta cita habla en referencia al libro de Apocalipsis, pero la realidad es que también se toma como que habla de toda la escritura. Dice, si alguien añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Imagínense usted. Es fuerte, es algo de temer, es algo de tener mucho cuidado. Pero yo quiero preguntarle a mi esposo, porque de lo que nosotros estamos hablando, yo sé que él tiene un episodio bíblico en el cual nos puede ilustrar, dándonos un contexto de lo que estamos hablando acerca de atribuirle palabra a Dios que Dios no dijo. En Génesis capítulo 2, en el verso 15, se lee así, cito: y Yahweh Elohim tomó al hombre del cual había formado y lo puso a él en el jardín del Edén. Ese es 2.15. En las delicias, es lo que quiere decir el Edén, el lugar de las delicias. Ahí lo puso para cultivarlo y cuidarlo. Yahweh Elohim dio al hombre esta orden: puedes comer libremente de todos los árboles en el paraíso, pero el árbol del aprendizaje, que es el del conocimiento, que es dar, la palabra conocimiento es dar, y el conocimiento, sí,
y del bien y del mal, de este tú no comerás, porque el día que tú comas de él, de cierto tú morirás. Qué tremendo. Si usted lo lee bien, en Génesis, más apegado al texto, en la interpretación más pura en el hebreo, se lee así: mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él morirás. Está hablando morirás, no está diciendo que se va a ejecutar en el mismo momento. Ese día que tú vas a comer es donde la muerte, porque el hombre no fue elaborado para morir. No, él no fue hecho para morir, él no fue formado para morir. Pero entonces el Eterno le está diciendo estas cosas y me gusta que eso haya pasado, porque acontece pues que luego el Eterno ve que el hombre está triste, el hombre no haya pareja para él. Entonces el Eterno saca a Eva de Adán y la pone al frente de él. La puso al frente de él. Y entonces, ¿qué pasa? Que dice que Adán la miró, wow, qué tremenda, la miró bien y todo eso, pero le dio una mala información a Eva. Le dio una mala información, la informó mal. Él siguió haciendo lo suyo. ¿Cuál era el punto? Porque el Eterno le dio una ley a él. Le dio una ley que no comiera de ese árbol, porque el día que coma se va a morir. El día que coma te morirás. Entonces, ¿qué pasa? Responsabilidad de Adán ahora es transmitirle este conocimiento a Eva. Transmitirle este conocimiento. Cuando el Eterno, ¿qué hace? Yo le dije, te trae a alguien con un enorme propósito, Eva. Ivy, wow, ¿qué va a ser? La madre de la humanidad. Dice que Adán es el padre de la humanidad, Eva es la madre de la humanidad. Mire el propósito, ve una, no es una, son cientos y cientos de miles, millones de personas. Entonces, ¿qué? Todo dependerá de la información que tú le vas a dar. Todo va a depender de la información. Dios habló, Dios dio una orden, Dios dio una ley, puso algo, ahora transmítela como Dios lo dijo. Él no la transmitió como Dios dijo. No la transmitió como Dios dijo. Y ahí es donde Satán, el diablo, se agarró de ahí al ver que hubo una información extra. Hubo una información extra que Adán dio a Eva, cuando en el capítulo 3, en el verso 2, aparece. Bueno, en el versículo 1, capítulo 3 dice: y ahora bien, la serpiente era más astuta que ningún animal salvaje. O sea, quiere decir que ella no era una bestia. ¿Y sabe qué dicen? Que ella tenía medaverer, podía hablar, podía comunicarse como el ser humano. Oh, wow, eso está tremendo, ¿no? Ahora bien, ella dijo a la mujer, dijo realmente Elohim. Dígale lo que dice la serpiente. ¿Qué dice? Dijo realmente Elohim. Dijo, no comerán de ningún árbol que está en el paraíso. ¡Wow! O sea, Dios dijo que no comas de ningún árbol que está en el paraíso. Es una mentira piadosa. O es una verdad que oculta una mentira. ¿Por qué? Porque Él está diciendo, para que tomes tus precauciones, mejor no comes de ningún árbol. Mejor no comas de ningún árbol, porque yo creo que Dios lo que quiere decir es que mejor que no comas de ningún árbol. Sí, no comas de ahí, mejor. Y entonces así tú puedes cerciorarte de que tú no le faltes a Dios. Sí ven la malicia que trae, pero ¿debido a qué? Debido a que Eva tiene una información extra que no debió habérsele suministrado y que Satán quiere que flote de ella, quiere que salga de ella misma. ¿Para qué? Para que ella le informe a él esa mentira, esa parte extra que se le fue añadida en lo que Dios dijo. Cuando Dios dijo, cuando Dios no dijo nada. ¿Y cuándo sabe usted? Cuando en el capítulo 2, en el versículo 2 del capítulo 3 de Génesis dice, la mujer respondió a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del paraíso, del huerto. Pero acerca del fruto del árbol en medio del paraíso, en medio del Edén, Elohim dijo, no comerás de él, ni lo tocarás, o morirás, o morirán. No dijo, o morirás, no, morirás. Fue algo tangible.
Pero el asunto es que ahí hay un extra que dice, no lo tocarás, ni lo tocarás. ¿Quién le añadió eso? ¿Quién se lo añadió? Se lo añadió, ¿quién? Adán. ¿Cómo sabe usted que Adán lo añadió? Por el resultado que da cuando la serpiente le dice, no es verdad que de cierto morirás. Pues Elohim sabe que el día que coma de él el fruto, sus ojos serán abiertos y ustedes serán como Elohim. Eso significa que la mujer nunca refutó, porque si ella hubiese sido la que le añade a ese mandamiento, ella dice, no, eso fui yo, como uno hace. Entonces dice, no, me vas a engañar a mí. Dios dijo eso, ¿verdad que sí? Uno dice, no, ¿qué? No, me vas a engañar. No lo toque, eso lo inventé yo. Pero Dios sí dijo que no lo haga. Eso significa que como ella no refutó, el ni lo tocarás, significa sencillamente que quien lo hizo fue Adán. Y la serpiente sabía, y como Eva se agarró de ahí, Eva se agarró de ese hecho de no comas, pero ni lo toques. Entonces ella dijo, Dios lo dijo. Adán dice que Dios lo dijo, porque Dios nunca se lo dijo a Eva. Él se lo dijo a Adán, y Adán es el que transmite. Como es la cabeza, él es el que va a enseñarlo. Él es el que va a transmitirlo. Yo se lo he dicho, que la mejor enseñanza no es de cabeza a cabeza, es de corazón a corazón, porque tenemos que amar la palabra del Eterno, respetarla, tenerle respeto para hacer lo que Dios dice y no lo que nosotros querramos. Entonces Adán no entendió que esa añadidura hizo que la serpiente le quiera sacar provecho. El Dios dijo, Dios dijo, Dios me ministró, Dios me habló. No, si es que cuando Dios me habló me dijo que yo no coma ni lo toque. Oye eso, ¿y sabe qué hizo la serpiente? Está en el Midrash que la serpiente la empujó a Eva y Eva tocó el árbol. Y en ese momento la serpiente le dijo a Eva, ven, lo tocaste y no te moriste. Le está mintiendo porque no viste que ese día morirás y no moriste. No estás muerta. Entonces ahí es cuando ella ve el árbol codiciable. ¿Por qué? Porque hubo una mentira. Porque ella dijo, Adán me engañó a mí. Adán me está engañando porque dijo que si yo lo tocaba me iba a morir. Si yo lo tocaba me moría, pero como yo lo toqué y no pasó nada, eso de que si coma te vas a morir tampoco es mentira. Y es por eso que ella lo ve codiciable a sus ojos. ¿Por qué? Porque su fe menguó, su fe cayó, porque hubo alguien que dijo, Dios dijo cuando Dios no había dicho nada. Entonces eso es triste cuando nosotros le añadimos a un texto o a lo que Dios dijo, le añadimos algo para vernos como más espirituales, para vernos como más temerarios, para causar ese temor y que la gente crea que nosotros, wow, que la divinidad habla solo conmigo y que tiene esto, y causar un temor, un espíritu de temor para controlar a la gente o de alguna manera crear un temor. No, lo que estás es perjudicándolo. Lo que estás es dañándolo. ¿Por qué? Porque si esa persona se afianza, si esa persona se fundamenta en eso que aparentemente dijo Dios, y Dios no lo dijo, escúchame bien, Dios no tiene compromiso sino con lo que Él dijo, con lo que la persona le añadió. Dios no tiene responsabilidad con eso. Dios no está responsabilizado con lo que Dios no ha dicho, porque lo que Dios ha dicho es lo que permanece. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. La palabra de Dios se permanecerá firme, pero es la palabra que Dios dijo. Pero la añadidura, sí, ese excedente, esa rebaba que yo le estoy poniendo a la palabra de Dios, eso no tiene nada que ver con Dios. Y como Dios no tiene nada que ver con eso, si usted le profetizó a alguien o alguien le profetizó a usted en la carne y le dijo cosas que no era, usted la va a esperar 20 años, 100 años, se va a morir, no la va a ver. Y si usted dice que la gente usó la palabra y le engañó para sacarle dinero y de 1000 y de 2000 que Dios te va a usar, Dios no va a usar eso, porque Dios no actúa de esa manera. Y si Dios la agarró y le dio una palabra a esa persona y le dijo una palabra tremenda, pero esa persona le añadió algo, ese excedente de arriba, esa otra parte para verme más espiritual, Dios jamás
va a secundar, Dios no va a apoyar, Dios no va a cumplir eso, Dios no lo va a hacer, pero al contrario, eso va a ser objeto de que baje mi fe. ¿Por qué? Porque hay personas que les gusta mucho la profecía, hay personas mucho que les gusta que le engañen, hay personas que incluso andan como locos buscando en el internet para ver qué revelación Dios me da. Y hay una cosa, que hay personas que han interpretado mal las escrituras y viene a interpretar de una mal reinterpretación. ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo se pone eso? Y viene a predicarlo, viene a darlo. ¿Y qué va a hacer? Lo que está es debilitando la fe de otros, porque cuando esa persona se entere y vea la realidad, esa persona puede estar movida en un momento donde va a claudicar su fe y va a decir, guay, pero a mí me engañaron, a mí me tienen engañado, a mí me engañaron para mantenerme en esto. Entonces esa sangre va a correr sobre tu cabeza. Esa sangre va a correr sobre su cabeza, decir que Dios dijo cuando Dios no dijo nada. O sea, la caída, el aprovechamiento que tiene la serpiente en la mujer es debido al excedente que Dios no dijo. Ella le sacó provecho. Y recuerde una cosa, que cuando usted dice que Dios dijo, Satán está ahí viéndolo. De la misma manera pasa hoy en día. Satán está pendiente de todo lo que nosotros decimos y se lo atribuimos a Dios para después él venir y hacer su cometido. Atacar justamente por esa parte. Contraatacar por la parte que Dios nunca dijo. ¿Y va por qué? Porque sabe que eso debilita la fe de la persona. Eso es una herramienta de Satán. Y es por eso que dice, así como Eva fue engañada con la serpiente, temo que ustedes también sean engañados. Y por cualquier viento de doctrina, todo lleva a ese punto. Porque Satán es listo y queda mirando la fe cuando una persona está apoyada en algo que Dios nunca dijo. ¿Y qué va a hacer? La va a llevar a los escenarios para que la persona abra sus ojos y se desaliente, se descontenta del asunto y dice, oye, pero a mí me engañaron en este lugar. Y entonces termina viendo como que Dios lo engañó cuando Dios nunca engañó a nadie. Así es. Porque Dios nunca envió a esa persona a decir lo que Dios dijo cuando Dios no dijo nada. Dios no es mentiroso. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios dijo, eso va a suceder. Nunca nosotros podemos añadirle a las escrituras nada. Nuestro don Yeshua nos advierte de esto, que nosotros no podemos agregarle ni un codo, ni siquiera a nuestra estatura. Mira lo que dice Mateo 6:27. ¿Y a quién de vosotros, por mucho que se afane, podrá añadir a su alma una hora más de vida? Cuando llega la hora y llegó la hora, no puede añadirle ni una hora más de vida. Eso significa que en analogía de expresión podemos llevarlo a las escrituras, lo que Dios dijo. Cuando Dios habla de que esta alma ya llegó a su momento, ya llegó y ya llegó. Y nadie puede decir lo contrario, al menos de que el Eterno oiga el clamor, el lloro de la persona y lo haga voluntariamente. En Lucas, en el capítulo 12, verso 25, ¿y quién de vosotros tiene poder para añadir a su estatura un codo? No importa el empeño que pongan en lograrlo. En el 26, pues si no podéis, ni aún con esto, que para Hashem es nada, ¿por qué os preocupáis por los demás? O sea, no puedo añadir un codo a mi estatura. No importa lo que quiera, pero hay personas que se empeñan en el orgullo, que empiezan a escuchar mensajes de arrogancia. Yo soy hijo del reino, yo soy de acá. Y la gente empieza a inflarte y empieza hasta a proclamar. Yo declaro, yo determino, yo le ordeno a los ángeles. Insolencia, irrespetuoso, contumaces. Gente que está llevando a los demás a la falla, al error. Gente que está llevando por el punto, queriendo añadir, el orgulloso le está añadiendo un codo a su estatura. El orgulloso, el petulante, el arrogante, le añade un codo a su estatura. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? Se quiere sentir más grande que otro. Y dice, antes de la caída viene la altivez de espíritu. La altivez, el espíritu altivo se vuelve. ¿Por qué causa? Porque Dios implica una cosa. Y ¿sabe una de las cosas que me llama mucho la atención? Que Saúl vivió ese episodio de querer añadirle
un codo a su estatura. Al principio era muy temeroso. Al principio era muy humilde. Eso impactó a Samuel. Ver este pirata se escondió por allá donde estaba el equipaje. Se escondió y todo. Porque en realidad no quería ser el rey y tenía un temor, una cosa, pero una vez que llegó al poder, una vez que la persona anda en el ministerio y se siente grande y wow, y todas las atenciones están con él y ve lo agraciado que está ahora, ay, si no controla eso se vuelve un desgraciado. Sí, porque se convierte en desgracia. Se convierte en desgracia. En Primera de Samuel, capítulo 2, capítulo 9, verso 1 y 2, y dice que Saúl salía y era el más alto. Dice que miraba por arriba de los hombros, porque era el más alto de hombros de todo. Cuando habla eso, y después lo repite en el capítulo 10 del mismo libro, en el verso 23, cuando lo repite 2 veces, no está normal. Cuando las escrituras repiten mucho eso, es porque está queriendo decir que la persona se puso altiva, se puso arrogante, ya no escucha a nadie, y usted puede mirar lo que por causa de eso es que su reino cae. Cuando la persona añade algo, cuando la persona, Dios le dijo algo, Dios lo puso en algo, Dios lo puso en un asunto, le dio leyes, las leyes de los reyes, el hombre no siguió las leyes de los reyes, no añadió. ¿Y qué fue lo que le añadió a lo que Dios dijo? Orgullo, arrogancia, petulancia, y ahí cayó su reino. Entonces podemos añadirle en algunas cosas, podemos añadirlo. Podemos añadir y podemos vernos implicados que estamos añadiéndole cosas donde no debemos. Y eso fue lo que hizo Adán con Eva. Le añadió a la escritura, pero hay otros que lo añadimos de alguna forma, poniendo petulancia arrogante en nuestras vidas. Y así como Saúl cayó, termina nuestra caída. Adán le pone a la escritura, mi amado, le doy un consejo. Si Dios le dio una palabra a usted, era tal cual Dios se la dio. No se ponga a inventar, no le ponga el sazoncito de su sentimiento. No le ponga el sazoncito de que usted no puede ser ni más bueno y usted no puede causar más temor en nadie sino el que Dios causa. El respeto lo pone Dios a través de su espíritu, no usted ni yo. Y esa es una cosa que tenemos que tener sumamente cuidado. Debemos tener sumamente cuidado porque nos podemos ver en la triste y penosa realidad de que el resultado es que así como Eva cae, así como cae Eva, así como Eva cayó en las manos de la serpiente porque le añadió no toques, que no tocara. Así como Adán le añadió, así nos podemos ver nosotros implicados. De que podemos hacerle caer la vida a alguien cuando estamos diciendo Dios dijo cuando Dios no dijo nada. Cuando le podemos añadir a las escrituras o profetizamos o estamos diciendo, estamos hablando y un montón de cosas por mantenernos en el todo y vamos pasando de lugar en lugar dañándole la vida a las personas. Créame que tarde o temprano vamos a dar cuenta por eso. Y recuerde una cosa, que esas son las cosas que pueden cerrarme la entrada al mundo por venir, porque los mentirosos en ese nivel no entran. Los que adjudican que Dios dijo y Dios no dijo nada. Entonces, de eso hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Y esto es lo que, con esto voy a terminar. Que hay gente que dice, Dios me dijo, y son espíritus que le están ministrando. Usted sabía que los espíritus también le ministran a las personas. Usted sabía que los espíritus extraños le hablan a las personas y la persona cree que es Dios que le está hablando. Eso está muy fuerte. Y dice, probar los espíritus. Sí. ¿Por qué dice que nosotros debemos probar los espíritus? Y si la palabra que se cumple, si el hombre tiene un profeta, pruébalo, porque si la profecía no se cumpla, no lo tengas como profeta, pero no dañes al profeta, pero debes probar los espíritus para ver si el espíritu que está hablando es el espíritu del Eterno, para ver si el mensaje vino de arriba. ¿Y a dónde creo que usted va a probar el espíritu? Lo va a probar aquí, con la escritura. Y si la persona que está hablando de parte de Dios no cumple esos requisitos, es mentira lo que le está diciendo y no escuchó a Dios, no escuchó al Rúa del Eterno, sino a un espíritu extraño que escuchó. Esa es la vida de Elifaz, el teimanita.
que habló y que viene arrogante, petulante, a hablarle a Job y a hablarle y a decirle y a hablarle de tanto en el capítulo 4. Sí, Elifaz, te maldita. Ese le va a hablar a Job y empieza a hablarle tremendo y empieza a decirle aquella retórica, fortaleciendo las rodillas de los débiles, y empieza a hablar como que si fuera de parte de Dios, una sabiduría como que si fuera de Dios. Empieza a hablar con una sabiduría tremenda. Wow, sí, está hablando de como que todo el mundo escuchándolo ahí, sí, y que está apabullando a Job. ¿Y qué es lo que dice él? Después dice, el león puede gruñir, el rey león puede rugir, pero los dientes del león viejo son rotos. Así que los leones sucumben por la falta de presa y los cachorros de león son esparcidos. Mire lo que dice ahí, preste atención. En el capítulo 4, en el verso 12 dice, porque una palabra disimuladamente me fue traída a mi oído. Solo oí un rumor de ella. Se me fue traída a mi oído y oí un rumor. Y sigue diciendo, pensamientos pasando, centellando en las visiones de la noche. Está viviendo una visión, está viviendo un episodio. Y dice, el centello de la noche, cuando el sueño cae profundamente sobre la gente. Está hablando de las 12 de la noche a las 3 de la mañana. Ese es el sueño donde está más profundo. Entonces él dice, sobre la noche, cuando el sueño cae profundamente sobre la gente. Un temblor, horror cayó sobre mí. ¿Y qué dice? Hizo temblar todos mis huesos. Entonces un rúa, que es un espíritu, pasó frente a mi cara. El pelo de mi piel se paró en todos sus extremos. Se quedó quieto. Pero no pude reconocer su apariencia. Aún la forma se quedó allí, delante de mis ojos. Era una aparición espectral que estaba viviendo. Y dice, entonces oí una voz baja. ¿Puede un mortal ser visto por Elohim como justo? ¿Puede un hombre estar puro en su presencia de su creador? Elohim no confía en sus propios siervos. Él encuentra perversidad aún en sus malajín, mucho más en aquellos que viven en las casas de barro, cuyos cimientos están en el pozo. Estos son los aplastados más fácilmente que una lombriz, quebrantado entre la mañana y el anochecer. Ellos perecerán para siempre y nadie se da cuenta. La cuerda de entre ellos es alada. Entonces muere sin nunca obtener sabiduría. Todo lo contrario a la realidad de Dios. Dios dice una cosa y aquí este espíritu le está diciendo al tematita. Sí, le está diciendo algo a Elifaz, el teimanita. Le está diciendo todo lo contrario. Que si algún hombre puede ser justo. Entonces Dios se equivocó cuando dijo, Asa, varón justo. Y cuando le dijo a Abraham, ve delante de mí y sé justo, perfecto. O sea, Dios se equivoca. Es que Dios no había hablado. ¿A quién estaba hablando? Era Jaxatán. Porque Jaxatán no solo rondeó a quién, a Job, estaba rondeando a ellos también, porque estos iban a ser instrumentos del contrario. Entonces, estas palabras que se suponen que eran revelación, me las susurraron, ahora te las digo yo, porque esto lo hemos aprendido y sabemos que esto es verdad. ¿Y quién le había susurrado esas palabras? Ese espíritu delante de él, que no supe quién era, pero me espantó y me dijo todas estas cosas, y yo te lo estoy diciendo como una revelación, pero era el diablo que le había hablado. Era el diablo que le había hablado. Y es por eso que cuando Job se levanta en Dios, le dice a ellos, para que ustedes no se mueran, incluyendo a este arrogante, petulante, que se la quiere tirar de que sabe mucho, vayan y dile a Job que ore por ti, para que no te mueras. Porque usted era un mentiroso, tú no hablaste mi palabra, tú repetiste, fueron las palabras que el diablo te dijo. Hay gente que dice que Dios le dijo y es un espíritu que le susurra al oído. Porque Dios jamás, ¿por qué? Porque toda esa palabra que está ahí es contraria a lo que Dios dice. Dios jamás Dios va a ver a su siervo, Elohim va a ver a su siervo y lo va a ver con perversidad. No los va a ver así, son creación de Él y al hombre con respeto, porque si hay alguien que Dios ama es al ser humano. Amén. Pero esta palabra la está diciendo Elifaz.
el arrogante, y le está diciendo a Job que nosotros, que él nos puede decir tú a nosotros que no sepamos, ¿acaso tú sabes más que nosotros? Así le dice este arrogante. Así está la gente en este tiempo, arrogante. Terrible. Y diciendo, Dios me habló, y es un espíritu que le está susurrando al oído y hablándole cosas raras y torciendo las escrituras. Y es por eso que en este tiempo se levantan herejes, torciendo la escritura, diciendo que Dios le habla y no es Dios, es un espíritu susurrándole al oído, es Satán, para que esta persona desvíe y termine dando el consejo demoníaco como lo estaba dando Elifaz el tematita, o Adán cuando le añadió las escrituras, o Saúl cuando le puso un codo, su estatura, el orgullo y la petulancia. Tenemos que tener cuidado con estas cosas.